Gracias, hasta luego. Para despejar la mente y para despejar también y para salir un poco de la rutina, para eso también les proponemos, se presenta mañana en Tapia a las 8:30 de la tarde en el auditorio de la localidad, el nuevo libro del psicólogo y escritor Fernando López Cancio. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos. Sabicheiro, una historia además para todos los públicos, ambientada en distintos puntos de Tapia, del concejo tapiego, con ilustraciones de Daniel García Peláez. Esto de historia para todos los públicos, es decir, un cuento protagonizado por una niña que puedan leer los más pequeños, los menores, pero que también sea para adultos, esto es lo que me parece más complicado, Fernando. ¿Cómo has conseguido esto? ¿Cómo se logra? Sí, bueno, la idea de todo esto surge también, cómo comienzo a escribirlo y el por qué, ¿no? Yo soy psicólogo, soy educador y antes que escritor, por decirlo así, ¿no? Entonces lo que intento es trasladar al final una serie de valores, de contenidos, una guía didáctica, que es lo que contiene el libro al final. Pero yo comienzo haciéndolo un poco al revés. Primero creo lo que quiero contar, qué valores y qué aspectos trabajar, y a partir de ahí es como surge esa forma de contar un cuento para niños y para adultos, porque uno de los valores que quiero transmitir es el compartir, el volver a compartir, pues eso, actividades conjuntamente entre adultos, niños, niñas, y esa es la idea. Es complicado, se juega un poco pues con el lenguaje para que sea atractivo para todos los públicos y demás, pero bueno, ese es el reto. Dices que los adultos que lleguen al libro, al Sabicheiro, tienen una guía con la que afrontar la lectura. Que los adultos necesitamos una guía, pero los pequeños no, que puede ser, ¿eh? Bueno, la guía es para ambos. De hecho, la guía es para hacer conjuntamente. En este caso, en este segundo libro, la guía casi todo son propuestas educativas compartidas. De todo, desde tirar una rana, lo que es la piedrecita en la orilla del mar, y hacerlo de forma conjunta, a trabajar emociones, a valorar positivamente a la gente, ¿no? Que estamos acostumbrados más a criticar que a valorar la parte positiva. Pues todas esas son actividades para hacerlas de forma conjunta. O sea, que se puede hacer de alguna manera terapia con los hijos, con los guajes. Bueno, se puede, más que nada en este sentido, pues compartir, es decir, compartir y trabajar desde la absoluta normalidad, al final es un poco la parte preventiva, que es lo que preventiva de una serie de problemas que van a tener, porque lógicamente seguimos teniéndolos los adultos y los pequeños adolescentes los tendrán, ¿no? Entonces, una parte preventiva es el hecho de estar ahí en las cosas buenas, compartir momentos buenos, para que en el momento que esos problemas surjan, ese nexo, ese vínculo, esa unión ya esté creada y sea más fácil llegar a ellos y a solucionar los problemas. Aparte de psicólogo, eres educador social y trabajas mucho con menores, precisamente, tú los conoces bien. Quizás nos cuesta ahora más inocularles el veneno de la lectura a los críos, meterles en ese mundo, que abandonen todos esos estímulos con los que casi es imposible competir, de las pantallas, de los móviles, del ordenador. ¿Ahora es más difícil o no? ¿O sigue teniendo el mismo encanto y solo se trata de elegir bien? Hombre, seguramente sería eso, decir que no es que es fácil y que ahora mismo no es tan difícil, no es tan fácil. Pues lógicamente hay más estímulos, pero no obstante, aunque existen los estímulos, tanto los videojuegos, móviles, redes sociales y demás, aparte de que es importante educar con ellos, es decir, no tenerlos como una especie de aparte, como algo malo, sino saber que aprendan a manejarlo. Pero independientemente de eso, yo creo que sigue habiendo, y lo decía ahora mismo con el juego en Tapia, en la parte del Pedrero, en el Sogaral de Tapia, que es donde se tiran las piedras. Vemos tirando piedras desde yo tiraba piedras, mis antepasados tiraban piedras, y los niños de ahora, y está lleno totalmente. Entonces, las cosas que antes nos gustaban siguen gustando en realidad, simplemente hay que saberlo. Cualquier juego ha vuelto y está de moda el cubo de Rubik o la peonza, o cosas que estaban de moda anteriormente y que tecnológicamente tampoco son algo muy grande. Entonces, bueno, es difícil porque a veces es más atractivo, pero bueno, hay que saber que a veces no es combatir, no es competir contra todo eso, sino pues educar un poco con ello y alternar. Es verdad, es verdad. La peonza tiene vigencia todavía, ¿eh? La tuvo hace, siglos casi, o décadas, la tuvo en mi época y la sigue teniendo ahora. Todavía se ven peonzas, es curioso. Sí, se ven, y se pusieron de moda durante un tiempo, sí, claro, con alguna lucecita, con una cosa... claro. Pero daba igual, al final es el mismo juego, y el cubo de Rubik está ahí, claro. La serpiente de Rubik está ahí, son juegos
juegos muy sencillos. Yo en mi trabajo muchas veces jugar al juego más sencillo y más simple es entretenido, y se sigue jugando a la queda, al escondite, y eso se ve mucho en las playas. Se siguen haciendo los castillos, siguen sin salir las torrecitas, estas siguen sin salir perfectamente, sí, como siempre, pero siguen siendo los mismos juegos al final, y en las playas ahí, vamos, se demuestra esa parte. Oye, Fernando, ¿de alguna manera te sentías en deuda con Tapia y por eso has llevado el Savicheiro allí? Bueno, sentirme en deuda tampoco, es decir, en el sentido que lógicamente a Tapia le tengo que agradecer muchísimo, porque yo toda la vida llevo veraneando, viniendo y vinculado también familiarmente a Tapia. Entonces es cierto que cuando comienzo a hacer este libro, mi idea es hacerlo después de haber hecho algo en la mina del primer cuento, algo más donde yo estoy más cercano. Pues mi vida fue entre Luarca, Tapia. Pero bueno, quiero hacerlo en un lugar que igual no tenga nombre, ¿no? Que tenga partes de diferentes sitios. Pero es cierto que al final, cuando lo voy haciendo y me van apareciendo localizaciones, personajes, personas que yo conocí, amigos de mis padres y demás, pues se va focalizando en Tapia, pues porque, bueno, pues lógicamente, no sé si la cabra tira al monte, o en este caso, pues el sentimiento que tengo a Tapia, y sí, no sé si tanto como deuda, pero porque me parece, no soy tan como para todo esto, pero vamos, yo creo que sí, lógicamente tiro hacia hacerlo localizado, y es donde más fácil me he podido contar esta historia. Qué bueno. Antes lo dije, las ilustraciones son de Daniel García Peláez y la obra se ha traducido al eonaviego por Ricardo Saavedra, escritor y músico Ricardo Saavedra. Exactamente, sí, amigo, en este caso. Todos los participantes del cuento, también incluido Pablo Gallego, que me hace el prólogo, y Miguel, compañero de trabajo y amigo que me ayuda a todo esto, pues son amigos. Al final está hecho desde la amistad. Y Ricardo fue el que me propuso el año pasado, cuando hicimos la presentación del anterior cuento, pues el hacerlo en Fala, en eonaviego, y rápidamente pues le tomé la palabra. Le avisé que el año pasado cuando me lo dijo, te he tomado la palabra, y lo tengo en cuenta, pero es mucho, o sea, de hecho yo a veces cuando lo releo, aunque no sé hablarlo, lo entiendo muy bien la Fala, y me resulta mucho más cercano, porque al final es lo que llevo viviendo desde pequeño, y demás es, aparte de un idioma tal, en mi caso es también algo que crea también el sentimiento y emoción. El Savicheiro, una historia tan sencilla como útil y profunda al mismo tiempo, la historia de una niña que tiene que ir superando problemas, ¿no? A medida que avanza la trama, tiene que ir superando problemas y pensando en diferentes soluciones, ¿no? ¿Qué es eso sino la vida, en definitiva, al final? Sí, buscando soluciones, y que al final las soluciones muchas veces se unen los adultos con los no adultos, por decirlo así, y a veces hay que pensar un poco como niños y no perder esa inocencia que a veces está mal vista, ¿no? Que lo de decir eres como un niño parece que se utiliza de forma peyorativa, ¿no? Pues aquí en este caso hay que hacerlo, el pueblo entero tiene que solucionarlo, y se juntan dos personajes, tanto Lucía, que es curiosa en el sentido positivo, como el Savicheiro, que no se sabe su nombre porque todo el mundo se refería a él como un Savicheiro, y se junta esas dos partes para intentar solucionar ese problema. Pues ya lo saben, mañana en Tapia lo presentáis a las 8:30 de la tarde en el auditorio de Tapia, y ahí estará Fernando López Cancio, y ahí estarán el Savicheiro y todas los personajes de toda la tropa de esta obra. Fernando, enhorabuena y gracias por contarnos. Un abrazo fuerte, amigo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Saludo.